Hola ideadores, hoy empiezo el vídeo por la mitad y es que hoy os voy a enseñar a hacer este tipo de bolsitas con este cierre. Os voy a enseñar cómo se hacen y como veis tengo un montón porque luego vamos a hacer algo con ellas. ¿Os imagináis que no? Pues si queréis averiguar si tenéis razón, pues seguid conmigo. ¡Vamos allá! Bueno ideadores, pues para hacer nuestras bolsitas de tela para el calendario de Adviento o para lo que queráis, o sea, estas bolsitas luego sirven para guardar bisutería, para regalar, para un montón de cosas. Bueno, lo que voy a hacer es partir de un trozo de tela. Este mío tiene 14 por 27 y medio. Los 27 y medio es porque es básicamente la medida que yo tenía. Lo que quiero que sepáis es que por cada lado va a quedar entre 1,5 centímetros y 2 centímetros más pequeño. Yo le he marcado 2 centímetros para no andar con problemas con el margen, pero bueno, con 1 centímetro, 1,5 centímetros podríais andar bien. Y luego por arriba y por abajo yo le he marcado 4 centímetros. Esta va a ser la medida de la bolsita desde aquí, desde esta parte que se abre hasta abajo. Esta medida de aquí. Los otros 4 centímetros es lo que voy a emplear para hacer este doblez donde va a ir la cuerdecita y todo eso. Yo creo, esta la he hecho con 4 centímetros y yo creo que queda bastante apañado, pero si vais a hacer una bolsa más grande, porque esta la podéis hacer con las medidas que queráis, si la vais a hacer más grande y vais a poner una cuerda más gorda, igual necesitáis que sea un poco más grande. Entonces, como os digo, yo he marcado en los laterales largos 2 centímetros y en los laterales cortos 4 centímetros. Y ahora lo primero que voy a hacer va a ser esta línea de aquí, la de los 2 centímetros a la altura de los 4, cortarla. Solo eso, en los 4 lados. Y ahora, bueno, yo lo voy a hacer con la máquina de coser porque he conseguido dejarla aquí fuera, la tengo a mano y siempre queda un poquito mejor. Pero si no queréis usar máquina de coser, podríais usar un adhesivo que pegara tela, un pegamento block, una silicona caliente o algo así. Entonces lo que voy a hacer va a ser hacerle como un doblez para que quede bien rematado y por aquí voy a hacer una costura. Aquí en esto voy a hacer una costura en los 4 lados. Voy a hacerlo y ahora vengo. Bueno, como veis ya tengo las 4 esquinas cosidas y ahora lo que vamos a hacer es doblar esto para hacer esta parte de aquí. Para eso, ¿qué voy a hacer? Primero un doblez chiquitito. Esto lo podéis hacer así a mano o marcando un poco con la uña o lo podéis planchar. Si tenéis una planchita a mano, pues es un poquito más fácil. Y luego lo doblo hasta la línea, ¿vale? Aquí tengo la línea marcada, pues hasta ahí lo voy a doblar. Lo voy a sujetar con unos alfileres para que no se me mueva, porque luego lo que tengo que hacer es una costura por aquí, por el borde, que me coja el doblecito ese que he hecho dentro y me lo quede aquí. Si vais a hacer esto pegando, tened en cuenta que tenéis que pegar solo el bordecito, o sea, pegáis primero este doblez chiquitín y luego esto de aquí, pero toda esta parte de aquí se os tiene que quedar hueca, sin pegar. No peguéis esta parte de aquí en medio, pegar solo una línea pequeña aquí al borde, porque luego necesitamos que eso sea hueco para meter por ahí los cordones. En el otro lado lo mismo y además voy a intentar que me queden las dos a la misma altura. O sea, lo que voy a hacer es poner una encima de la otra . Doblo primero así para que me quede a la misma altura, marco
Y ahora lo que tengo que hacer es hacer el doblecito pequeño de manera que me quede justo hasta ahí, hasta el borde. También lo podéis hacer midiendo, ¿sabes? Si cogéis una regla y medís, pues ya está, pero... Y aquí voy a poner los alfileres. Entonces, como os digo, ahora voy a hacer una costura por aquí por el borde. Y si lo pegáis, pegar solo por aquí por el borde. Ya tengo estos pespuntes hechos. Mirad que queda este huequito aquí. Ya os digo que es muy importante. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las costuras de los lados, que serían estas de aquí. Podéis hacer dos cosas. O bien hacéis así, coséis por aquí y por aquí y listo. Lo que pasa es que entonces os hace falta mucho menos hueco aquí, pero queda un poquito más feo, porque luego cuando abras la bolsa pues se van a ver por aquí todos los deshilachados del borde y tal. Yo voy a hacer una costura como esta, que es escondida, que es lo que se llama una costura francesa. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Damos la vuelta por aquí. Os te voy a decir también que esta no es la costura francesa más fina del mundo, pero bueno, yo estoy empezando y os lo enseño a vosotros. Damos la vuelta por aquí, por el derecho. Vamos a marcar aquí el borde este, luego las plancharé de todas maneras. Y entonces vamos a hacer una costura o un pegado por aquí, por esta altura, no por el borde, porque eso lo necesitamos luego. Y tiene que ser pues como por la mitad o menos. Si lo hacemos más cerca y luego cortamos, pues va a quedar más fina, pero yo como no tengo tanta experiencia, prefiero hacerlo así, como a 1 centímetro en cada lado. Y vengo. Y una vez que tengo ya hechas estas costuras, le doy la vuelta a la bolsita. Meted muy bien los bordecitos estos, las esquinitas, hasta el borde. Y comprobad que se os queda la tela por dentro de la línea esta que tenemos aquí marcada. Si no, ¿qué hacemos? Pues sacamos y ajustamos un poco más el corte a nuestra costura. Porque es importante que luego no me pase el deshilachado hacia adentro, porque si no luego se va a ver por fuera. Esto, si lo habéis hecho bien, pues no os hace falta, pero si se os ha ido la máquina o habéis calculado mal o lo que sea, pues tampoco cuesta mucho ahora hacerlo, porque tampoco hay que tener especial cuidado, simplemente cortarlo de la costura un poco para afuera. Como os digo, ahora le damos la vuelta. Y vamos a hacer las costuras por estas líneas que tenía yo aquí marcadas, que son desde este punto en recto hacia abajo. Y ya tengo aquí hechas mis dos costuras, le doy la vuelta y ya tengo mi bolsita, que por dentro va a tener escondidas las costuras, no se van a ver los deshilachados. Y esto una vez planchado queda buenísimo. Y estas bolsas, como os digo, sirven pues para un montón de cosas, para hacer pequeños regalitos, para la bisutería, para cuando os queréis llevar la bisutería en la maleta, viene muy bien. Y las podéis incluso hacer más grandes, pues para la merienda, para un montón de cosas. Pero bueno, me queda ponerle el cierre, las cuerdecitas estas. Yo lo voy a hacer con estas cuerdecitas de Navidad que tengo del Teddy. Voy a coger ahora, esta otra la he hecho con la bicolor, ahora voy a coger la roja. Voy a ir alternando así un poco para que no sean todas iguales. Entonces, vamos a ver, hasta aquí. A ver si aquí al principio. Tengo que coger dos cuerdas, pues que sean el ancho de la bolsa y un poquito más para que sobresalga. Luego le voy a cortar un poquito, así que voy a coger esta medida. Ahora os digo cuánto es exactamente. Pues mira, 28 centímetros en doble. O sea, 28 y 28 son 16,56.
me hacen falta los dos trocitos de 56 porque uno va para cada lado. Y ahora, para meterlo voy a utilizar un imperdible. Cogéis el imperdible, le anudáis la cuerdecita, que no sea excesivamente fuerte porque luego tenéis que deshacer el nudo, pero que tampoco sea muy flojo que se os vaya. Y entonces usáis el imperdible para pasar la cuerdecita. Tened cuidado que no se abra el imperdible porque si se abre se engancha por ahí, y yo cuando me ha pasado lo he tenido que sacar otra vez y volver a empezar. Vale, llegamos hasta el otro lado y volvemos. Mira, se me ha abierto, pero bueno, como estaba ya al final lo voy a poder salvar. Es que se engancha por todos los lados y se abre. Ahora le quito el nudo, o lo saco y luego le quito el nudo, lo que veáis. Esto en vez de hacerlo con estas cuerdecitas quedaría muy mono también pues con cola de ratón. Pero yo tenía estas cuerdecitas tan navideñas y para el motivo que es, pues me parecen ideales. Bueno, luego deshacer los nudos sí que es mucho más fácil si lo hacéis con una cola de ratón. Me ha costado un poquito. Entonces lo pasamos del todo. Miramos a ver qué distancia queremos que quede, y ahí vamos a hacer un nudo. Bueno, voy a hacer dos, uno encima de otro para que quede mejor. Y luego esto lo cortaré. Voy a pasar el otro cordón. El otro cordón tiene que ir al revés. Os explico. Si este lo he metido primero por este lado, pues este lo meto por el otro lado, por donde está pasando ese. Lo saco por aquí y lo vuelvo a meter hacia el otro lado por el otro lado. Por esto es por lo que os decía que tiene que quedar el hueco este, y además con un cierto margen, porque si no lo dejáis con un cierto margen, si va muy justo os va a costar mucho pasar luego el cordón. Y como antes, lo centro, miro a ver a qué altura está este cordón y más o menos a la misma altura hago el nudo en el otro lado. Mira, os lo hubiera llegado mucho más corta. Si en vez de hacerlo de 28 por 28 lo hacéis pues de 25 por 25, que son 50, pues mira, os llega. Y ya está hecha la bolsita. Ya tengo dos. Ahora necesito otras 22. Las voy a ir haciendo pues de distintas telas. Y con, bueno, este retal de tela me queda todo esto, así que pues haré más con este retal, que es muy buena, esta tela es muy buena. Y con distintas telas, y tampoco hace falta que sean todas del mismo tamaño. Como es para un calendario de Adviento, voy a ir variando también los tamaños. Voy a hacerla y luego volvemos. Bueno, ideadores, pues mirad, aquí tengo todas mis bolsitas. Como veis, tengo de varios modelos. Tengo estos con esta tela tan mona navideña de animalitos, tengo las que os enseñé al principio, y luego estas que son iguales pero al revés el motivo, y las tengo de varios tamaños porque como va a ser para un calendario de Adviento, pues para que tengamos para meter diferentes cosas. Y ahora aquí hay que ponerle los números. Entonces los números los voy a poner con estas telas. Estas telas son unas telas termoadhesivas que yo tenía desde hace bastante tiempo. Las tengo en rojo, en verde y en blanco y negro. O sea, rojo y negro, blanco, verde y blanco y negro. Y los números los voy a recortar, los tengo aquí impresos en papel. Y entonces los voy a ir recortando en la tela. Los recortaré y los usaré como muestra. Si los pongo de este lado, los pondré así. Si lo que hago es recortarlos y marcarlos aquí, acordaros de que los tenéis que poner al revés, porque luego va a ir así. O sea, espera, voy a recortar uno y os lo enseño. También lo podría hacer con papel de calco. Entonces, aquí tengo mi 1. Mi 1
no lo puedo poner aquí en este lado porque luego se me va a quedar al revés. Para ponerlo aquí y recortarlo lo tengo que poner así. Así ya lo dibujaré y luego lo recortaré. Y luego, como es termoadhesivo, pues con una planchita lo plancho sobre mi superficie y lo pego. Y así voy a poner los 24 números. Pues ya tengo aquí mis bolsitas con los números pegados. Como os he dicho, es una tela termoadhesiva, entonces los he recortado marcándolos por detrás al revés y los he ido poniendo alternando el motivo de la servilleta, como veis, para que quede así cada uno diferente. Y así tengo todas las bolsitas ya marcadas con su número, también alternando tamaños y demás. Y ahora lo que voy a hacer va a ser preparar el armazón para esto. Para eso voy a usar estas bolas de madera y esta cinta que tiene así un color festivo porque es brillante. Había pensado en principio en usar estas otras que son doradas, pero el otro día ya visteis que vi esta en el Teddy y como yo sé que a la persona a la que le va a ir este calendario de Adviento le gusta mucho el lila, pues se lo voy a hacer en lila. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo voy a hacer de 2 veces, 12 y 12, porque el asunto es que va a ser como una cinta que va a poder colgar de donde quiera, y lo voy a hacer en 2 cintas para que lo pueda colgar de 2 sitios, pues uno encima de otro o uno en un sitio y otro en el otro, como a ella le venga mejor. Entonces, voy a meter 12 bolas si en vez de hacerlo con esta cinta pues lo queréis hacer con una más rústico, pues le podéis poner una cuerda de rafia o lo que veáis. Esta cinta yo lo que sí que voy a hacer va a ser quemarle un poco el borde para sellarlo, que no se deshilache. Vale, y entonces ahora pues vamos a ver, estos son pulgadas, más o menos cada 10 centímetros le voy a hacer un nudo a la bola, así que sea más o menos, o sea, no hace falta que sean 10 centímetros, pero que sí que sea una distancia pues más o menos parecida entre todas las bolas. Y diréis, ¿para qué cuelgas estas bolas? Porque luego aquí de estas bolas yo puedo sin problemas meter mis cositas, mis bolsitas y hacer un lazo. Una vez que ya las tenga llenas, hago un lazo y así ya luego ella cuando llegue el día lo puede soltar y puede sacar lo que hay dentro de la bolsita. Han sido menos de 10 centímetros, han sido pues 6 centímetros. Y ahora pues eso, voy intentando que sea más o menos a la misma distancia todas. Pues voy a ir haciendo los nuditos. Y así ya os digo que haré 2 tiras para que sean los 24 números. Lo podríais hacer atando directamente también las bolsas a la cuerda sin necesidad de las bolitas, pero a mí me hace gracia la idea de que pueda ser una especie de guirnalda permanente que luego pueda ir quitando ella las bolsas cuando le apetezca. A mí se me ha ocurrido esto de las bolitas porque tiene un agujero grande, pero si queréis en vez de estas bolitas pues podéis poner bolas de Navidad y así ya luego queda la guirnalda decorando de Navidad, o yo qué sé, o campanitas o cascabeles, lo que veáis, y luego atarlo a los cascabeles, eso lo que veáis. Yo os doy una idea y luego la adaptáis como más os convenga.
Bueno, pues así lo voy a hacer con todo y nada, luego ya colgaré las bolsas y os lo enseñaré cómo queda vacío, porque esto me va a llevar unos cuantos días acabar de llenarlo bien con todos los regalitos que quiero, pero así ya tenéis vosotros tiempo para ir preparando vuestro calendario de Adviento para este año. Ahora os enseño cómo queda. Bueno, ideadores, pues así quedaría, por ejemplo, nuestro calendario de Adviento. Yo lo he puesto en 2 baldas con todas las bolsitas separadas, todavía no está lleno, como os digo, pero yo creo que es una manera original y bonita de tener nuestro calendario de Adviento. Lo podríais poner en cualquier sitio, o sea, eso ya a vuestro gusto. O incluso en vez de en 2, ponerlo en 4, como prefiráis. ¿Os animáis a hacer vuestro propio calendario? Nos vemos pronto, ideadores.